Bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Con esas palabras poderosas comienza el Salmo 144, una declaración de confianza, fuerza y propósito que atraviesa los siglos y llega hasta el corazón del creyente que lucha, ora y se mantiene en pie ante los desafíos que la vida le presenta. No se trata solo de una guerra física, sino de una guerra espiritual, invisible, donde las fuerzas del mal intentan debilitar el alma, confundir la mente y apagar la fe. Pero el salmista nos recuerda que no estamos solos, que hay un Dios que entrena, capacita y fortalece nuestras manos, no para destruir, sino para resistir, vencer y proteger aquello que Él ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Esta oración nace de un corazón que conoce la guerra, pero que también ha aprendido a conocer la paz que proviene de la presencia divina. David, el autor del Salmo, no era solo un guerrero, sino un adorador. Sus manos sabían empuñar la espada, pero también sabían tocar el arpa. Sabía luchar contra gigantes en el campo de batalla, pero también sabía derramar lágrimas en la intimidad con Dios. En él se unen la fuerza y la ternura, el coraje y la humildad, la guerra y la oración. Por eso este salmo se convierte en una poderosa escuela espiritual. Dios no busca soldados sin corazón, sino adoradores valientes que entienden que cada batalla comienza en el espíritu antes de manifestarse en el mundo exterior. Cuando decimos, Dios entrena mis manos para la batalla, estamos reconociendo que la vida no es una sucesión de casualidades, sino una preparación divina. Cada desafío que enfrentamos, cada lágrima que derramamos, cada momento de silencio y de espera son parte de un entrenamiento celestial. Dios no improvisa. Él forma guerreros en la soledad, templando su fe en el fuego de la prueba, fortaleciendo su esperanza cuando todo parece perdido y afinando su discernimiento cuando las voces del mundo se vuelven ruidosas. Él entrena nuestras manos, pero también nuestro corazón, para que cada acción esté guiada por la sabiduría del cielo. Hay momentos en los que el creyente siente que la batalla es demasiado dura, que las fuerzas flaquean, que la oscuridad parece ganar terreno. Sin embargo, el mismo Dios que entrenó a David para derrotar a Goliat, que sostuvo a Moisés en medio del desierto, que dio valentía a Josué frente a los muros de Jericó, hoy te entrena a ti. Cada oración que elevas, cada vez que eliges el perdón sobre el rencor, cada vez que decides levantarte después de caer, estás fortaleciendo tus manos espirituales. Son esas manos, ungidas por la fe, las que aprenden a construir y no a destruir, a sostener y no a soltar, a bendecir y no a maldecir. El Salmo 144 no es una simple plegaria de guerra, es un canto de confianza y dependencia. David sabía que, por sí solo, no podía vencer. A pesar de su experiencia como guerrero, reconocía que la victoria venía de Dios. Él es mi misericordia y mi fortaleza, mi torre alta, mi libertador, mi escudo, en quien confío. Estas palabras son un refugio para el alma que se siente cansada, para el corazón que ha luchado tanto que casi ha olvidado cómo descansar. Pero el Señor, como un general amoroso, no solo da órdenes. Él instruye, corrige, enseña, inspira y acompaña. Él se convierte en nuestro escudo cuando las flechas del enemigo vuelan, en nuestra torre cuando el peligro se acerca, en nuestro libertador cuando las cadenas del miedo quieren atraparnos. La batalla espiritual del creyente no se libra con armas humanas. Las manos, entrenadas por Dios, no se levantan contra personas, sino contra las tinieblas que intentan dominar el alma. La oración se convierte en espada, la fe en escudo, la palabra en lanza, la esperanza en armadura. Cada versículo de este salmo es una declaración de guerra contra el desaliento, contra la duda, contra la desesperanza.
Señor, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes?, pregunta el salmista con humildad. Y en esa pregunta está el misterio del amor divino. El Dios infinito que se inclina hacia lo pequeño, que se fija en nosotros, que nos llama por nombre, que decide entrenarnos para que podamos reinar con Él en medio de las batallas de la vida. Cuando el Señor entrena tus manos, Él también transforma tu visión. Empiezas a ver los problemas no como obstáculos, sino como oportunidades para ejercitar la fe. Ya no huyes de los desafíos, porque entiendes que en cada uno de ellos hay una lección divina. El guerrero espiritual no se desespera por las tormentas, las usa como entrenamiento para fortalecer su espíritu. El fuego de la prueba ya no quema, purifica. El dolor ya no destruye, moldea. La espera ya no desespera, prepara. Esa es la sabiduría del entrenamiento divino. No se trata solo de ganar batallas externas, sino de conquistar las internas, las que ocurren en el silencio del alma, donde solo Dios y tú conocen la lucha. Muchos se preguntan por qué Dios permite que enfrentemos guerras, pérdidas o momentos difíciles. Pero si miramos con ojos espirituales, entenderemos que cada experiencia difícil es un campo de entrenamiento. Un soldado sin entrenamiento no sobrevive en el campo de batalla. Del mismo modo, un creyente sin fe probada no puede resistir los vientos del tiempo. Por eso, cuando Dios te prepara, no te está castigando, te está capacitando. Él no te expone a la tormenta para verte caer, sino para enseñarte a caminar sobre el agua. No permite la oscuridad para asustarte, sino para mostrarte que su luz es más fuerte que cualquier sombra. David aprendió a luchar en los campos de soledad, cuidando ovejas. Allí, lejos del ruido de la guerra, aprendió a confiar en Dios, a usar la onda, a escuchar la voz del Espíritu. Fue en ese silencio donde sus manos fueron entrenadas, no para matar, sino para obedecer. Antes de enfrentarse a Goliat, ya había vencido a los leones del miedo y a los osos de la duda. Y así actúa Dios con nosotros. Antes de enviarte a una gran batalla, Él te enseña en lo pequeño. Antes de colocarte frente a gigantes, te forma en los valles ocultos. Cada día de oración, cada madrugada en la que clamas, cada lágrima derramada en secreto es parte de ese proceso divino donde tus manos aprenden a guerrear y tu corazón a confiar. El creyente que comprende esto ya no se desespera cuando llega la dificultad, porque sabe que está siendo entrenado. Dios nunca deja de enseñar. Su entrenamiento no termina con la juventud ni con la experiencia. Cada etapa de la vida tiene su propio tipo de batalla y su propio tipo de instrucción divina. Hay batallas de juventud, donde el alma aprende a dominar los impulsos y la impaciencia. Hay batallas de madurez, donde se aprende a soportar el peso de la responsabilidad. Y hay batallas de fe, donde la oscuridad parece total, pero el alma aprende a creer sin ver. En todas ellas, el mismo Dios está presente, enseñando con ternura y firmeza, fortaleciendo con amor y verdad. El poder del Salmo 144 radica en su equilibrio, combina fuerza y adoración, valentía y humildad. No es una oración de arrogancia, sino de rendición. El guerrero que se arrodilla antes de luchar es invencible, porque reconoce que su poder viene del cielo. Cuando oras este salmo, no estás pidiendo una guerra, estás pidiendo preparación. No estás reclamando victoria por orgullo, sino entrenamiento por amor. Es una oración que transforma la mente y el espíritu, que convierte el temor en confianza, la debilidad en propósito, el cansancio en esperanza renovada. Dios entrena tus manos no para que lastimen, sino para que sanen. Las mismas manos que un día estuvieron vacías ahora son instrumentos de su gracia. Aprendes a luchar con amor, a resistir con fe, a avanzar con paz.
La batalla ya no es contra otros, sino contra las sombras del ego, contra la desconfianza, contra todo aquello que intenta alejarte de tu propósito divino. En cada oración, el alma se fortalece. En cada silencio, el corazón se afina. En cada batalla, el espíritu se purifica. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que las guerras que temías fueron las mismas que te convirtieron en quien hoy eres, un guerrero de la luz, moldeado por las manos del Dios eterno. Por eso, el Salmo 144 no solo se recita, se vive. Se convierte en un escudo invisible que rodea al creyente, recordándole que su fuerza no proviene de sí mismo, sino de aquel que lo llamó a luchar con fe y a vivir con propósito. Dios entrena tus manos para que cuando llegue el día de la batalla no tiembles, sino confíes, para que cuando los muros se levanten no retrocedas, sino avances, para que cuando el enemigo susurre mentiras, tus oídos reconozcan la voz del pastor que te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y así el alma se eleva en adoración, porque la batalla no es solo un momento de lucha, sino una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestarse en medio de la adversidad. Cada golpe del enemigo se convierte en una oportunidad para demostrar la fidelidad divina. Cada lágrima se transforma en semilla de victoria. Cada caída es un recordatorio de que el Señor levanta al humilde y fortalece al débil. Cuando entiendes esto, la batalla ya no te asusta. Se convierte en parte del camino sagrado donde el amor de Dios se revela más claramente. Cuando el alma ha comprendido que Dios mismo es su entrenador, comienza a mirar la vida desde otra perspectiva. Ya no teme al desierto ni a los vientos contrarios, porque sabe que todo aquello que amenaza su paz es también el instrumento con el cual el Señor fortalece sus manos. Cada obstáculo, cada palabra injusta, cada puerta que se cierra, forma parte del taller divino donde el espíritu es templado. Dios no entrena a los suyos en la comodidad, sino en el desafío. Y es allí, en los momentos donde la carne quiere rendirse, que el Espíritu Santo susurra: sigue, hijo mío, estoy contigo. Esta batalla no te destruirá, te transformará. David sabía lo que era ser perseguido, traicionado, malinterpretado. Desde joven fue ungido para un propósito que tardó años en cumplirse. Vivió escondido en cuevas, huyó de reyes, soportó la incomprensión de su propio pueblo, pero fue precisamente en ese proceso donde aprendió que la fuerza del hombre no radica en su espada, sino en su comunión con Dios. La oración se volvió su entrenamiento diario. Cada salmo, un ejercicio espiritual. Cada lágrima, una semilla de fortaleza. Así es como el Señor entrena a sus guerreros. No en la ausencia de conflicto, sino en medio de él. No en la victoria inmediata, sino en la perseverancia paciente. Bendito sea el Señor, mi roca. Con esas palabras, David nos recuerda que no entrenamos sobre terreno inestable. Dios es la roca firme donde aprendemos a sostenernos, incluso cuando el suelo de la vida parece resquebrajarse bajo nuestros pies. El guerrero espiritual no construye su confianza sobre las emociones, sino sobre la verdad eterna de que el Señor no cambia. Él sigue siendo fiel, incluso cuando nosotros somos débiles. Él sigue siendo fortaleza, incluso cuando nuestro corazón se siente vacío. Esa certeza es la que convierte el entrenamiento en adoración. Ya no peleamos para probar algo al mundo, sino para honrar al Dios que nos sostiene. En cada batalla, Dios revela un aspecto nuevo de su carácter. A veces se muestra como escudo, protegiendo de los ataques visibles. Otras como espada, cortando los lazos que atan el alma. En ocasiones como maestro, corrigiendo y guiando con paciencia. Y otras como amigo, consolando en el silencio. Pero siempre, sin excepción, Él está presente.
Y cuando el creyente aprende a reconocer su presencia, incluso en la tormenta, entonces su entrenamiento alcanza una nueva dimensión. Ya no lucha desde el miedo, sino desde la fe. Ya no reacciona desde la carne, sino desde el espíritu. Porque la batalla más grande no está fuera, sino dentro. Es la lucha por mantener la fe viva cuando todo parece perdido. La oración del Salmo 144 se convierte entonces en un grito de poder y de humildad. Es la voz de quien ha aprendido que su victoria depende completamente del cielo. Él es mi misericordia y mi fortaleza, mi torre alta, mi libertador. Cada palabra aquí tiene peso. Misericordia, porque sin el perdón de Dios, ninguno podría mantenerse de pie. Fortaleza, porque el alma humana por sí sola se agota. Torre alta, porque necesitamos una visión más elevada que los problemas terrenales. Libertador, porque el Señor no solo nos defiende, sino que rompe las cadenas que nos atan al pasado. Este es el entrenamiento más profundo de todos, aprender a depender de Dios en todo momento. A veces, el entrenamiento divino se presenta como silencio. Hay períodos donde parece que el cielo está cerrado, donde las oraciones suben, pero no regresan con respuesta. Es allí donde el creyente es probado en su perseverancia. ¿Seguirás orando cuando no sientas nada? ¿Seguirás confiando cuando no veas resultados? En esas horas oscuras, Dios está entrenando tu fe. No responde inmediatamente porque quiere formar en ti una fortaleza que no dependa de las circunstancias. Cada silencio de Dios tiene propósito. Te enseña a reconocer su voz en medio del ruido del mundo, a esperar su tiempo y a descansar en su soberanía. Y es en esa espera donde las manos del alma aprenden su mayor lección. No se trata solo de luchar, sino de obedecer. El guerrero de Dios no pelea por impulsos, sino por propósito. La oración le revela cuándo actuar y cuándo permanecer quieto. En medio de las batallas, David canta: «Cantaré un cántico nuevo a ti, oh Dios. Con salterio de 10 cuerdas te cantaré». La alabanza se convierte en parte del entrenamiento, porque quien aprende a adorar en medio del dolor, aprende a ver la victoria antes de que se manifieste. Cada nota de ese cántico nuevo nace del reconocimiento de que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando el mundo parece caerse a pedazos. La alabanza no niega la realidad de la batalla, pero la redefine. No peleamos para sobrevivir, peleamos para glorificar al Creador. Hay una verdad profunda en el corazón de este salmo. Dios entrena nuestras manos para la batalla, pero también entrena nuestro espíritu para la compasión. No basta con ser fuerte, hay que ser justo. No basta con ser valiente, hay que ser misericordioso. No basta con ganar, hay que ganar con amor. El verdadero guerrero del reino no busca destruir a su enemigo, sino liberarlo del dominio del mal. Por eso Jesús, el mayor de todos los guerreros espirituales, nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen. Esa es la batalla suprema: vencer el mal con el bien, resistir el odio con el amor, derrotar la oscuridad con la luz. El entrenamiento de Dios también incluye el dominio del corazón. Él no solo fortalece nuestras manos, sino que moldea nuestras emociones. Porque una mano fuerte con un corazón débil puede destruir más de lo que construye. Por eso, el Señor trabaja en nuestras intenciones, purifica nuestras motivaciones y nos enseña a actuar desde la verdad. Nos recuerda que no estamos en esta guerra para demostrar poder, sino para cumplir propósito. Cada victoria espiritual debe reflejar la gloria de Dios, no la del hombre. Y cuando el creyente entiende esto, su alma se vuelve invencible, porque ha aprendido a luchar con pureza de corazón. En la vida diaria,
Las batallas no siempre son visibles. A veces se libran en el silencio de la mente, cuando los pensamientos de duda intentan dominar. Otras veces en el corazón, cuando la tristeza quiere apagar la esperanza. Allí también el Señor entrena nuestras manos invisibles, las manos de la fe, de la oración, del perdón. Cada vez que eliges confiar en vez de rendirte, estás empuñando el arma de la fe. Cada vez que perdonas en vez de vengarte, estás usando la espada del amor. Cada vez que oras por alguien que te hirió, estás golpeando directamente al enemigo espiritual que busca dividir. Esa es la guerra del alma, y Dios mismo te enseña cómo ganarla. El entrenamiento espiritual no termina nunca. Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, un nivel más profundo de fe que alcanzar, una mayor medida de amor que manifestar. A veces nos lleva por caminos inesperados, porque sabe que solo allí aprenderemos lo que aún no comprendemos. Te entrena en la soledad para enseñarte dependencia, en la abundancia para enseñarte humildad, en la escasez para enseñarte gratitud, en la prueba para enseñarte perseverancia. Cada etapa de la vida es una lección divina, y cada batalla es un aula celestial donde el Espíritu Santo es tu maestro. El salmista también ora: Señor, inclina tus cielos y desciende. Esa súplica revela la intimidad entre el guerrero y su Dios. No se trata de un ruego distante, sino de una relación viva, donde el hombre reconoce su necesidad y el cielo responde con poder. Cuando Dios desciende, las montañas humean, los enemigos se confunden, los corazones se renuevan. En la oración, el creyente experimenta esa presencia tangible del Eterno que cambia todo. Las manos que antes temblaban ahora se levantan con autoridad, porque saben que no luchan solas. El entrenamiento espiritual lleva al creyente a esa certeza. No peleas desde la tierra hacia el cielo, peleas desde el cielo hacia la tierra, con el respaldo del Todopoderoso. En medio de esta guerra invisible, el enemigo intenta atacar la mente con pensamientos de desánimo, pero el guerrero entrenado sabe que esos dardos no pueden penetrar el escudo de la fe. Cuando el miedo susurra: no puedes, el alma responde: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la duda grita: Dios te ha olvidado, el corazón recuerda: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Cada palabra de la Escritura se convierte en munición divina, y así el creyente combate no con ira, sino con verdad, no con desesperación, sino con esperanza. La palabra se convierte en su arma, su refugio y su victoria. Dios también entrena tu oído espiritual. Un soldado no solo necesita fuerza, necesita escuchar la voz de su comandante. En la oración aprendemos a discernir la voz del Espíritu Santo. Hay momentos en los que Él dice: espera, y otros en los que dice: avanza. Hay tiempos para callar y tiempos para hablar, tiempos para luchar y tiempos para descansar. El entrenamiento te enseña a moverte al ritmo del cielo, no al ritmo de tus emociones. Porque la obediencia es la mayor fuerza de un guerrero de Dios. El que obedece, aunque no entienda, siempre termina viendo la gloria del Señor manifestarse. Cuando Dios entrena tus manos, también te enseña a cuidar de otros. Ningún guerrero pelea solo. El reino de Dios se mueve en unidad. David tenía sus valientes, hombres que compartían su visión, su fe y su propósito. De la misma forma, el Señor te rodea de personas que son parte de tu ejército espiritual, amigos que oran contigo, hermanos que te levantan cuando caes, guías que te recuerdan la palabra cuando la mente se nubla. La batalla espiritual no es individualismo, es comunión, y cada vez que dos o más se reúnen en el nombre de Cristo, el poder del cielo se manifiesta con fuerza. Finalmente, el salmista termina su oración con esperanza y visión de futuro. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor.
es la declaración de quien ha comprendido que la verdadera victoria no está en la ausencia de guerras, sino en la presencia constante de Dios. No importa cuántas batallas enfrentes, si el Señor es tu comandante, la victoria está asegurada. Cada herida será cicatriz de gloria, cada lágrima testimonio de fe, cada caída preludio de resurrección. Porque el Dios que entrena tus manos también sostiene tu alma y te lleva de la debilidad a la fortaleza, del temor a la confianza, del campo de batalla al lugar de descanso eterno. Y así, con el corazón firme y las manos listas, el creyente se levanta cada día sabiendo que su entrenamiento continúa. Porque cada amanecer es una nueva oportunidad para guerrear con amor, para servir con humildad y para vivir con propósito. El Salmo sigue resonando en el alma. Bendito sea el Señor, mi roca. Y esa roca no se mueve. Los vientos soplan, los mares rugen, las batallas se intensifican, pero el guerrero que confía en su Dios permanece de pie, sabiendo que fue entrenado por el mejor de los maestros, el Dios que convierte las manos humanas en instrumentos de su gloria eterna. David no atacó a Saúl, aunque tuvo la oportunidad de hacerlo, porque entendió que la batalla no era suya, sino del Señor. Su entrenamiento lo había llevado más allá del impulso de la venganza. Esa madurez espiritual es el fruto del verdadero entrenamiento divino, cuando tus manos ya no buscan defender tu orgullo, sino cumplir la voluntad de Dios. El Salmo 144 también nos enseña que la guerra espiritual no es continua desesperación, sino también canto y gratitud.